Todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González somos felices de cada semana compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con nuestra labor de evangelización, volviéndote un bienhechor de este proyecto. Unirte es muy fácil. Solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Gracias porque hoy nos diste un día más de vida. Te queremos pedir en esta noche que infundas tu Espíritu Santo en nosotros para que nuestro entendimiento sea eficaz, sea posible nosotros también evangelizar. Pues hablaremos de las cartas de San Pablo del segundo viaje que él tuvo y su misión fue evangelizar. Permite que ejemplo suyo también nosotros evangelicemos en todo momento, a tiempo y destiempo. Que no decaigamos en nuestra esperanza y en nuestra fe y siempre caminemos junto de ti, de tu mano. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Como ya dijo Betty, un servidor Felipe Orozco. Buenas tardes, buenos días, según sea el caso también. Recordemos que la semana anterior vimos el inicio del segundo viaje de Pablo, de misionero de evangelización, junto con Silas, porque hay que recordar que después de una discusión que tuvo con Bernabé, una discusión, que después del primer viaje quería Pablo que regresaran a las comunidades donde habían evangelizado. Aquí se mostró otra vez la inconformidad del enemigo, en este caso el demonio, el diablo, porque la primera evangelización de ellos dos fue buena, dio buenos frutos. Sin embargo, ahí intervino algo que los separó. Pero la semilla de Dios del Evangelio se riega por todos lados, porque también así Pablo evangelizó sobre un lado y Bernabé por otra ruta. Entonces el Evangelio se siguió expandiendo, no importa cómo, siempre y cuando sea en la base de Jesucristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, es lo que siempre nos debe de confiar y salir adelante. Y ay de mí si no evangelizo. San Francisco les decía a sus discípulos: vayan a evangelizar y si es preciso, hablen. ¿Por qué? Porque lo que más evangeliza es nuestro ejemplo. Yo puedo decir muchas cosas, puedo hablar maravillas, bonito, pero si mi actitud no va conforme a como es un cristiano, como es Jesús, pues creo que estoy yendo en contra de mí mismo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ay de mí si no evangelizo. La palabra diablo significa el que divide. Entonces, siempre en cualquier lugar, un grupo apostólico, una reunión, un grupo que se reúne para hacer algo positivo, que van adelante, que las cosas están saliendo bien, puede surgir alguien que comienza a meter inconformidad. Entonces siempre va a haber algo como esto en donde nos va aparentemente a querer frenar, pero cuando ocurra eso, siéntete tranquilo. ¿Por qué? Porque vas bien. Si lo que tú estás haciendo no incomoda al que va en contra de Dios, pues ni se preocupa por ti, ni se preocupa por nosotros. Él se preocupa por los que estamos cerca de Él, por los que están más cerca de Dios, porque es a los que quiere sacar de ahí. Son las almas de esas personas que quiere evitar que disfruten de la patria celestial de Jesús, cuando nos dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo quiero que ustedes estén conmigo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que vamos bien. Sí se siente uno desesperado a veces, porque a veces de quien menos espera recibes una controversia, una traición o algo que humanamente
te desanima, y ese es el camino de Emaús. En el camino de Emaús hay que recordar que los discípulos iban desanimados, desalentados por lo que acababa de ocurrir. Ellos tenían una idea que iban a obtener de Jesús algo, y al no obtener ese algo, pues recurrieron a eso. Y a pesar de que Jesús estaba a un lado de ellos, caminaba con ellos, como su corazón estaba desilusionado, desanimado, pues no lo supieron identificar. Así nos ocurre a nosotros también, muchas ocasiones. Nos hacemos o nos olvidamos de Él y le damos más importancia al mundo que a Él. ¿Sí? Entonces, ahí es darnos la oportunidad de pensar en Él y confiar siempre en Él. Aquí se me recuerda una anécdota de que en un hospital, en una habitación en Francia, había un escritor, un pensador grande en ese tiempo, o todavía para nosotros, Voltaire, que estaba en su lecho de muerte. Los doctores y enfermeras se afamaban por ayudarlo a tener más tiempo de vida, se puede decir. Sin embargo, la consecuencia de la situación funesta era lógica. Y este señor, estando ahí en su habitación, decía: ¿qué va a hacer de mí? Solamente veo oscuridad. Nervioso, con un temor inmenso, que nada de los escritos que él hizo le servían en ese momento. Sin embargo, en otra habitación, platica esta anécdota, que estaba una niña de 12 años, también ya le habían diagnosticado que no iba a vivir, ya estaba desahuciada. Sin embargo, ella se notaba alegre, sonriente, no se le veía un arte de temor, de desconfianza, cosa que les causó extrañeza a las enfermeras y a los doctores. Y al preguntarle: ¿por qué no le tienes tú miedo a la muerte? Entonces ella: no, porque Jesús está conmigo, y Él me dice: ven a mi hija y yo te conforto. Igual, todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Sí? Entonces, si nos abrimos a la confianza con Él, pues de donde venga la situación, de donde venga el problema, Él nos va a sacar de alguna manera. Tal vez no sea lo que yo espero, pero tengo que hacer mi esfuerzo. Acuérdense, creo que es el padre Jorge Loin, alguien decía: Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero sin nuestro casi nada, Él no puede poner su casi todo. Siempre tenemos que hacer algo para salir adelante. En este segundo viaje de Pablo, que ya al separarse de Bernabé, decidió llevar consigo a Silas. ¿Sí? En su camino se encontraron a Timoteo, que lo encontraron en Listra, un joven bien apreciado por esa región, en esa ciudad. Tuvieron la oportunidad de pasar por Frigia, Galacia, y el Espíritu Santo no les dio oportunidad no les permitió evangelizar. Quisieron ir a Bitinia y también el Espíritu de Jesús les dijo, o no se los permitió. Ahí en ese mismo sueño que se vio en la semana anterior, Pablo recibe una visión sobre un macedonio que le pide que acuda a Macedonia en apoyo y en ayuda de ellos, ¿sí? Por lo cual decidieron bajar a Troade. Bajar a Troade es porque en Asia Menor, hoy Turquía, pues son montañas. Bajas al puerto de Troade, te embarcas y te vas hacia lo que es ya Grecia, en la región de Macedonia, ¿sí? De ahí llegaron a Filipos. En Filipos ya vimos que conocieron a Lidia, una mujer que adoraba al verdadero Dios, y les dio alojo en su casa. Aquí igual, al evangelizar y hablarle a Lidia
de la palabra de Dios o la palabra de Jesús, a ella se le abrió el corazón. Cuando Jesús les habla a los discípulos de Emaús de su palabra, porque se las explica desde Moisés hasta los profetas, se dice el texto que cuando ellos vieron que Jesús hizo como que seguía, le pidieron que se quedara. Así ocurre cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Jesús, le pedimos que se quede con nosotros. Y se abrieron completamente a su corazón y los ojos cuando recibieron la Eucaristía en ese mismo acompañamiento con Jesús. Y de ahí se fueron a Tesalónica. En Tesalónica, más o menos se piensa que Pablo pasó en el invierno del 49 al 50 antes de Cristo. Ahí predicaron la buena noticia. Eran numerosos la población de ahí, mayoritariamente pagana. Había una sinagoga. Y por lo tanto, pues había, como en todas las ciudades del Imperio Romano, grupos de judíos a los que se pusieron tanto Silas como Pablo a evangelizar y a explicar la palabra de Dios. Gracias. Bueno, así como dice el señor Felipe, que San Pablo y Silas se pusieron a predicar, en estas cartas que nos da San Pablo es lo que nos pide. Hace 8 días les comentábamos de la frase, ay de mí si no evangelizo. Ahora, ¿cómo evangelizamos? Cuando nosotros evangelizamos, no con la palabra de Dios, lo que hacemos es que alimentamos el ego de las personas, lo inflamos. ¿Por qué? Porque no está basada ni fundamentada en la palabra de Dios. Esa evangelización que tenemos que hacer nosotros siempre tiene que ser base a la palabra de Dios. Siempre traer nuestra Biblia, siempre hablar lo que dice su palabra, no de lo que nosotros creemos o sentimos. ¿Cuántas veces vamos a algún retiro, a alguna prédica o a una hora santa y salimos emocionados? Bueno, pues esa conversión que creemos que tenemos nosotros va a base a la emoción, no a la palabra de Dios. Y conforme pasa el tiempo, eso se va apagando. Y como no seguimos estudiando la palabra de Dios, entonces ahora hacemos la prédica base a nuestro ego. ¿Y qué hacemos? Que el ego lo inflamos. Entonces predicamos base a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestro querer, más no a lo que Dios nos pide. Eso es lo que San Pablo principalmente nos pide, evangelicemos con fundamento de la palabra de Dios. Leyendo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar. Pasaron por Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y añadía, el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: estos individuos que han agitado al mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí, ¿qué pasa? Volvemos a tocar el tema de la envidia. Volvemos a tocar el tema de cómo la palabra de Dios causa conflicto entre nosotros y entre nuestros propios hermanos cristianos. Si evangelizamos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo será derramado, mas sin embargo, cuando lo hacemos o no lo hacemos, no será derramado. San Pablo predicaba con el Espíritu Santo. Entonces, hubo muchas conversiones, pero a la vez también empezaron las revueltas de los que estaban en contra de la evangelización.
Hay que ver que la constante de los viajes de Pablo siempre fueron: llegas a una ciudad, llegas a un lugar donde vas a evangelizar, te va bien, te reciben bien, pero como lo mencioné al principio, el egoísmo de alguien, la envidia de alguien comienza a trabajar en tu contra. Eso, más que desanimarnos, nos debe de alentar, decía él, porque es donde nos damos cuenta que vamos bien. Santa Teresa de Jesús, en todas sus fundaciones que hizo en la Reforma, cuando iba a evangelizar o a fundar uno de sus conventos en Medina del Campo, iba llegando al pueblo y le salieron a su encuentro personas en las que ella se apoyaba para ir viendo en qué lugar iban a poner el convento, qué iban a hacer y con quién se iban a dirigir. Entonces, al platicar con las personas que lo estaban esperando y le salieron antes de que entrara al pueblo, le dijeron que pues había mucha oposición de parte de las personas, incluso hasta algunas órdenes religiosas. Decía el Padre Pío, es el demonio enfrentando hermano con hermano, ¿sí? Entonces también ahí mete él su cola para que haya discordia entre nosotros. Si no hay discordia, tal vez lo que estás haciendo no está funcionando, y a él no le preocupa. Le preocupa cuando vas más allá y comienzas a hacer mella o la palabra de Dios como espada de doble filo comienza a penetrar en algunos corazones, ¿sí? Entonces dijo ella, y ya empieza el diablo a alborotar. Vamos a fundar. Madre, levantar, voy a fundar porque es cuando debo de hacerlo. Y se entraron, fundaron y llegaron en la tarde, se pusieron a preparar el convento. En ese momento le pidió al sacerdote que le apoyara, que fuera por un notario, y a las 8 de la mañana estaban celebrando o llamando para celebrar misa. Dices que no nos debemos de parar, a no ser que idealmente, o en una ocasión, cuando ella quiso empezar, sí, la enviaron a Toledo, a otros lados, y ella también, en lugar de sentirse frustrada porque no estaba caminando, dice, bueno, cuando las cosas se ponen difíciles hay que esperar más tiempo. Me mandaron a apoyar a una señora que necesitaba consejo espiritual. Dice, estuve en Toledo apoyando a la señora fulano de tal, una señora principal de esa ciudad. Se calmaron las cosas en Ávila, regresé y pude fundar. Entonces, cuando Dios nos manda hacia otro lado, hay que tener confianza, hay que tener paciencia y no querernos ir a Tarsis como Jonás, porque siempre Dios nos va a llevar a nuestro Nínive y hay que enfrentarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, sí, eso es la constante en ellos, esa es la constante en nosotros. A él no le interesa, al demonio no le interesamos cuando estamos en el bolsillo de él. Por eso nos va bien, a pesar de que no voy a misa. Muchos platican, estábamos en unión libre, nos casamos y empezamos, claro, hiciste algo que va en contra de lo que él quiere. Y siempre que vayas en contra de algo, de lo que él quiere, que es ir en contra de Dios, él va a buscar la manera de ponerte piedras en el camino, va a buscar la manera de descarrilarte, ¿sí? En una u otra persona, en dos cosas, en una u otras situaciones, pero siempre va a buscar una forma, ¿sí?, de sacarte del camino, de desviarte del camino, como lo hizo con los discípulos de Maús, que ya estaban desanimados por lo que vieron, pero muchas veces lo que vemos no es el final. Dios tiene algo mejor para nosotros. Bien, la gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Aquí la palabra exigir es lo que sigue ahorita constantemente pasando, que son las injusticias a situaciones vergonzosas que han existido en aquel entonces y que existen hoy. ¿Cuántas veces el amor al dinero hace que
que cometamos imprudencias, hace que no llevemos la ley como debe de ser, pero sobre todo hace que no hagamos lo que Dios nos pide. ¿Cuántas veces esas injusticias corrompen los corazones? ¿Qué pasó con el muchacho que seguía a Cristo y cuando le dijo, cumplo todos tus mandamientos? Pero cuando Jesús le dijo, entrega también todos tus bienes, ahí sí él ya no quiso. ¿Por qué? Por el amor al dinero que de repente nosotros siempre surge. Hay que tener mucho dominio, hay que tener mucho amor a Jesús para que eso no nos pase, ¿no? Y esto de las injusticias a Pablo desde entonces, ya a él también le prometían. Aquí le exigieron la fianza para dejarlo salir, porque no dijeron pidieron, sino exigieron una fianza. También hay que recordar, Dios nos dice que hagamos tal o cual cosa, pero no nos dice que te hagan caso. Santa Bernardita, cuando fue a darle el mensaje que le pidió a la Virgen que se lo llevara al párroco de su comunidad, le explicó, le pidió que la Virgen quería una capilla, que quería esto, que quería esto otro. Cuando salieron, le dijo a su tía que la acompañaba. Ya ves, ni te creyó. Dice, a mí no se me pidió que me creyera. A mí la Virgen me pidió que le diera el mensaje. Yo ya le di el mensaje, él sabrá. Entonces nosotros damos el mensaje y la palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces, él va a ver cuándo y dónde va a penetrar y va a abrir con esa espada el corazón de esa persona. Y también se lo decía a Ezequiel, dice, te envío a esos hijos que tienen el corazón duro. Hay mucha gente hoy con ese corazón, que nos la encontramos constantemente, ¿sí? Duro como una piedra. Les hablarás de mi parte, te escuchen o no. El problema no es que me escuches, yo te doy la palabra. La palabra va a hacer lo suyo, ¿sí? También la Virgen en algunos mensajes del Padre Esteban Gobi dice, tú tráelos a mí, que vengan a mí, que se consagren a mí y yo voy a hacer lo mío. Porque el movimiento, en este caso el movimiento sacerdotal mariano, dice, es mío. Le dice la Virgen al Padre Esteban Gobi. Entonces, te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde y sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Igual le vuelve a decir, les comunicarás mis palabras, escuchen o no, porque son un pueblo rebelde. Eso es, no te preocupes por si te hicieron caso, por si te mostraron una acción de aprobación. La palabra de Dios en algún oído va a penetrar hasta donde Dios quiera. Claro, yo tengo que abrirle mi puerta, ¿sí? Entonces, de corazón duro, a veces el corazón duro nos hace pasar situaciones más difíciles y a veces no nos te queda otra que comenzar a ser humildes y de reconocer que no, yo solo no la puedo hacer. Necesito la ayuda de alguien, en este caso de Dios, porque a veces me arrimo con alguien que creo que me lleva peor que como ya iba. ¿Sí? Adelante. Pero Felipe, también quiero hacer hincapié en que no siempre la prédica es la que tenemos que escuchar. También hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Muchas veces, ¿cuántos pastores no son los que nos dan una prédica que de repente nada más nos dicen lo que queremos escuchar, pero no hay una conversión de corazón? Entonces, hay que abrir nuestro corazón, pero realmente a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos topamos en grupos de dichos pastorales que nos dan una visión o una versión diferente de lo que realmente Dios pide de nosotros? ¿Cuántas veces nos topamos también con alguna persona que como nos habla bonito de Dios, pero sin fundamento en la palabra, también le creemos lo que nos dice y nos confundimos? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos y lo que nosotros también compartimos, porque hay mucha responsabilidad. Por eso es que San Pablo y Jesús nos piden evangelizar con fundamento en la palabra de Dios, no de lo que nosotros sentimos, ni de lo que pensamos, ni lo que nos dejó la palabra, es fundamento en la palabra de Dios. Continuamos.
Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más tártares que de los de Tesalónica, y recibieron el mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban las Escrituras, para ver si la interpretación que le daban era convincente. Aquí es parte de lo que estamos mencionando. Hay que estudiar para que realmente sepamos nosotros predicar con la palabra de Dios. Y diario estudiarla, no nada más cuando, a mí me pasó que cuando venía a clase nada más abría mi Biblia y pues no, entendí que no era el proceso que realmente lo ocupamos todos los días. Como yo les comentaba, yo tengo pacientes a los que también evangelizo. Hay unos que no están cerca de Dios y me toca también evangelizarlos. ¿Y cómo es la forma de cuidar sus emociones? Cuidar la forma también espiritual. Entonces es parte de lo que también tratamos de compartir y de nosotros dar a nuestro prójimo. Y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para quitar y sublevar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los acompañaban a Pablo, lo llevaron hasta Atenas, y de ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo, para que se reunieran con Pablo lo más pronto posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, apenas cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría, conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios. Y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser que un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y a la resurrección. Aquí Pablo predicaba, él no se detenía ante quién y cómo. Aquí yo, Pablo, insisto, voy a compararlo mucho con Santa Teresa de Jesús, porque a ella le ocurría lo mismo. En cada una de sus fundaciones, en muchas de ellas había mucha oposición, y en algunas de ellas también de los mismos hermanos, que reprobaban su manera de reforma, lo que ella quería hacer. Había unas comunidades más amables que otras, siempre en algunas hasta, pues yo creo deben de saber, hasta enfrentó a la Santa Inquisición, porque ella en su confianza a esa persona le prestó el libro de sus visiones. Entonces esta persona usó mal ese libro de lo que Santa Teresa escribía y se lo llevó a los de la Santa Inquisición. Entonces, en base a eso y algunas supuestas como también afirmaciones de alguien que estuvo con ella en el convento, principalmente en el de Sevilla, donde era una señora principal que era muy devota, pero cada momento Santa Teresa de Jesús la veía en la cocina haciéndose una comidita mientras las hermanas orando, ella en la cocina haciendo una comidita mientras las demás hermanas. Entonces Santa Teresa le dijo: si no era capaz de soportar, no hubiera entrado, porque la regla de las descalzas estaba apoyada en la regla de su padre, de San Elías, como en el Monte del Carmelo, ¿sí? Querían ellos asemejarse lo más posible en este caso al profeta Elías, ¿sí? Entonces no era algo tan fácil de seguir. Sin embargo, yo me considero que soy muy piadoso, voy a Pisa, yo mismo me califico, digo que yo puedo entrar ahí, pero no estoy dispuesto a enfrentar lo que ellas enfrentaban: hambre, frío, sed,
peleas, ¿sí? Marginación en ocasiones hasta de otras mismas órdenes religiosas. Entonces siempre pues se me hace muy similar esa vida de Santa Teresa a lo que pasa también San Pablo y muchos santos. A muchos de ellos, San Juan Bosco también tuvo mucha oposición, ¿sí? San Felipe Neri también, hasta la misma iglesia les ordenaban que pues dejaran de confesar, como el Padre Pío. Entonces siempre hay alguien buscando la manera de que te desanimes. Sin embargo, ellos nunca perdieron la calma, conservaron su fe en Jesús y salieron adelante. Todos y muchos de los santos que nos hacen, al menos yo me apoyo en muchos de ellos para salir adelante y seguir en ellos. Pues fueron los que me ayudaron a regresar, porque yo también andaba en otro lado muy desviado. Gracias. Aquí esto que vamos a leer enseguida es algo muy interesante, porque San Pablo decía, o él tenía las tres culturas del momento, que era apasionado como un judío, temperamental como un griego y era muy organizado como un romano. Y era de pensamiento profundo y filosófico. Entonces, él cuando llega a Atenas se da cuenta que es una ciudad idólatra, pero él va a encontrar la forma de saber cómo predicar y cómo hacerse escuchar por ellos. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esta que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito al Dios desconocido. Pues bien, ese que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo del mundo y todo lo que hay en él, y que el Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por manos de hombre. Tampoco tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Cuando él entra a Atenas, él ve muchas estatuas de ídolos, empezando por Zeus, que era el dios que ellos tenían. Pero ve un Dios que no tiene nombre, y él de ahí se agarra para predicar sobre ese Dios. Y es lo que causa esa curiosidad y esa conversión, porque él les dice: el Dios que ustedes, que este que no tiene nombre ni monumento, es el que habita en ustedes. Tienen que buscarlo en ustedes porque es el que les da la respiración, les da la vida, les da todo lo que tienen. Pues aquí más que nada hay que ver la habilidad de Pablo, ¿no? Para llegar a una comunidad, ver qué es lo que hay, cómo se llevan ellos, cómo se guían, en qué sustentan muchas veces su creencia, y de esa misma creencia se apoyó él para buscar la manera de entrar de que ellos, a través de ese Dios desconocido del que ellos hablaran, saliera adelante su evangelización. También ellos, pues la cultura griega siempre tenemos el conocimiento de la mitología de ellos, ¿sí? Entonces ahí Pablo pues fue una situación bastante fuerte que le exigió, y él vio la manera de evangelizar ahí. También Santa Teresa de Jesús, su padre espiritual, que le decía a dónde había que ir a fundar, ella quería ir a fundar a Madrid en lugar de ir a Sevilla. Entonces él le dijo: ¿por qué tiene miedo ir a Sevilla? Es que ya no nos quieren. Dice: no vamos porque nos quieran, vamos porque hace falta que estemos ahí, ¿sí? Entonces muchas veces, o la mayoría, vas a encontrar eso, ¿sí? Vas a tener, si el propósito es llevar la palabra de Dios, Felipe no es el principal, es Dios. Y Felipe va a llevar la palabra de Dios a las personas y va a llegar en quien decida abrirle. Como en la pintura
de el pintor inglés, en el que está Jesús tocando la puerta, que no tiene pestillo por fuera, ¿sí? Y un amigo de este pintor le dice que su pintura tiene un error. ¿Por qué? Dice, porque tu puerta no tiene pestillo, no tiene cerradura. Dice, sí, no es un error, es que esa puerta es el corazón humano. Y Jesús, Cristo, ha estado por miles, millones de años tocando a esa puerta del corazón humano, esperando que le abramos. Dice, nosotros decidimos cuándo nos vamos a levantar para abrirle, o no nos levantamos y no le abrimos. ¿Sí? Él nunca, hasta en eso hay que ver la caballerosidad de Jesús, de Dios, que Él no hace nada que tú no quieras. ¿Sí? Él va a estar contigo en tus decisiones, con nosotros en nuestras acciones, pero nunca va a decidir por nosotros, nos va a dar ese libre albedrío. ¿Sí? John de Duns decía que Dios no nos dio la libertad para ofenderlo con el pecado, porque en aquel tiempo, yo creo, cuando él estuvo en el 1303, 1305, por aquel tiempo, cuando en la Universidad de París él defendió el dogma de la Inmaculada, ahí fue la primera vez, y ahí fue donde John de Duns abrió la puerta para estudiar ese dogma, darle la importancia que es de la Inmaculada Concepción. Entonces él decía eso, que Dios nos dio la libertad para regresar a Él por amor a Él, no para ofenderlo con el pecado. Pecar no es signo de libertad, es signo de esclavitud hacia un pecado, hacia algo que te atrae, que te ata. Ya lo mencionó Betty, que es, en este caso del joven rico, era el dinero, algo que no ocurrió con Eliseo, como lo vimos en los profetas. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes para arar. Pues si tenía 12 yuntas, hay que ver cuál era el campo que tenía que arar, porque debía haber sido mucho. Entonces él, cuando Elías pasa a su lado y le pone su manto y lo elige como su sucesor para proclamar la palabra de Dios, de Yahvé, ante su pueblo, él vende sus yuntas, de la madera de las yuntas prepara la carne y se la regala a los pobres. Ahí él no estaba atado, porque su guía era Dios. A nosotros nos atan muchas cosas, ¿sí? Y ahí es otra vez nuestro camino de Emaús que nos desvía de lo que es el verdadero camino para llegar a Dios, para llegar a Jesús, para llegar al lugar que nos tiene reservado. Cuando nos dijo Jesús, mi Padre tiene reservado un lugar para ustedes, voy a ir a preparárselos. Entonces ahí nosotros debemos apoyarnos y salir adelante, como Pablo, que independientemente del lugar donde estaba, él buscaba la forma y la manera de que la palabra de Dios llegara a las personas y que esa espada de doble filo hiciera su trabajo en quienes abrieran el corazón. Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando en cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y así lo han dicho algunos de sus poetas. Somos de su descendencia, por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humano. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos.
Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre este asunto te oiremos otro día. Aquí, ¿qué pasó? Todo iba bien en la prédica de Pablo, pero cuando llega el momento que él habla de la resurrección de Jesús, como los griegos no creían en la resurrección, empezaron a burlarse. Entonces, ahí, en todo el trabajo que Pablo había hecho, tuvo un alto. Algunos se convirtieron, pero no todos, porque lo tomaron como a locos, se burlaron de él y le dijeron: otro día hablamos de eso. Pablo ahí se dio cuenta que no en todos momentos podía tener conversión, solamente, como decía Felipe hace ratito, a los que Dios les toca el corazón, los que realmente tienen una conversión. Aquí yo también me voy a lo que son el camino de Emaús, recordando que cuando Jesús camina con ellos y les platica, les habla, les explica las escrituras de Moisés hasta los profetas, también que lo invitan a quedarse con ellos en la noche porque ya está oscureciendo, pasa con nosotros la noche, es invitarlo a tu corazón. Cuando Jesús está a la mesa con ellos, parte el pan y se los entrega, dice, ellos lo recibieron, se les abrieron los ojos y Jesús desapareció. Jesús desapareció porque al recibirlo en su palabra, en el pan de su palabra, que eso lo tenemos en la misa, tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Ahí Jesús celebró una Eucaristía, una misa a los dos discípulos, así como quiere celebrarnos a nosotros cuando lo dejamos, cuando escuchamos su palabra, y se les abrieron los ojos cuando recibieron a Jesús a través de la Eucaristía. Entonces Jesús desapareció porque ya estaba en su corazón, ya estaba dentro de ellos, ya no lo estaban viendo fuera, porque Jesús, pues sí, le gusta estar a un lado de ti, caminar contigo, que lo invites a que te acompañe en todas las actividades que haces. El Padre, nuestro Maestro Pepe, pues nos ha dicho mucho que si vamos a trabajar, Jesús, ven a trabajar conmigo. Si voy a hacer a las compras, pues ayúdame a hacer mis compras, así tomo mejor mis decisiones, no me voy por lo que me gusta, sino por lo que me beneficia. Hay que darnos cuenta que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que nos hace falta, lo que nos ayuda a crecer. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es en la divinidad lo que nos hace falta. Entonces ahí nosotros nos apoyamos con Él en la Eucaristía. Jesús quiere estar dentro de nosotros. Nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo, somos templo vivo de Jesús. Sí le gusta estar acompañándonos, pero le gusta más estar dentro de nosotros. Comparándolo con un sagrario, también recordando las palabras del Maestro Pepe, de que pues es frío, está solo, y en tu corazón pues está calientito, está contigo, está acompañado, y tú estás con Él. Cuando vamos a comulgar hay que recordar eso, Él está en ti y tú en mí. Ahí mismo en el capítulo 17 de Juan lo vamos a leer, lo podemos leer en la oración que Él hace, es todo el capítulo de esa oración, ¿sí? Y ahí habla Él, para que tú estés en mí y yo en ti. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de aquí, Pablo se va a Corinto, pero ahí encuentra algo muy espeluznante, algo muy feo, y encuentra que ahí los que ellos quieren es un altar a la diosa Afrodita, y encuentra a las cortesanas. ¿Quiénes son las cortesanas? Son muchachas que las van preparando desde niñas, son las mujeres que las preparan desde niñas para llevarlas al templo de Afrodita y ahí ser expuestas a todos los hombres, como ofrenda a la diosa Afrodita. Ellas llegaban ahí a los 18 años y a los 25 años las sacaban. ¿Pero por qué las sacaban? Porque estaban infectadas, algunas embarazadas, algunas ya no les servían. Entonces
ellas eran echadas a la calle y terminaban siendo esclavas. Pablo, cuando llega y encuentra eso, a él pues le mueven muchas cosas y empieza a predicar. Y precisamente estas cortesanas son las primeras en convertirse. Ahí por la población de Corintio eran 600,000 habitantes. Sin embargo, 400,000 eran esclavos y 200,000 eran nada más que tenían forma de poder estar bien, que tenían lo suficiente poder económico. Entonces todos los demás pues eran esclavos. Y ahí Pablo encuentra una situación verdaderamente difícil y empieza a predicar en contra de muchas cosas. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar a Italia con su mujer Priscila. A causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos, Pablo se unió a ellos y, como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia, en adelante pues me dirigiré a los paganos. Y es aquí cuando Pablo se empieza a dedicar a predicar a todos los paganos. Y las primeras en convertirse son las cortesanas, que habían sido ya pues expuestas, habían sido ya contagiadas. Había mucho huérfano en la calle de embarazos de las dos cortesanas, que como no podían mantener a los niños, pues echaban a la calle. Prostituidas. Muy prostituidas. Entonces estaban infectadas de sífilis, de enfermedades venéreas, y era cuando ya no les servían. Y del templo de Afrodita, que era el culto que les daban, pues eran lanzadas a la calle sin misericordia alguna. Con relación a las cortesanas, yo me acordé, ahora que lo menciona Betty, de los mártires de San Joaquín, de nuestros mártires de Cristo Rey, que lo celebramos el sábado anterior, a los Beatos Mártires, ¿sí? Ellos, es un santuario que está bajando del cubilete de Cristo Rey, en Silao. Está un santuario pequeñito, ahí está dedicado a los mártires de San Joaquín. Lamento no tener los nombres exactos, pero eran 3, 2 sacerdotes y un laico, que en la persecución de Cristo Rey, los soldados los llevaban ya que los apresaron, para fusilarlos, y ya que los fusilaron, los mataron, pusieron sus cuerpos en las vías del tren, para que el tren los despedazara. Sin embargo, con los soldados iban unas prostitutas. Tuvieron más corazón las prostitutas, que se brincaron, se salieron donde estaban con ellos, los dejaron, fueron y rescataron los cuerpos de los mártires. A veces quienes pensamos que están más lejos hacen cosas mejores. También cuando la persona que era como la opositora de San Felipe Neri, que lo quería encontrar en alguna situación para acusarlo ante las autoridades de la iglesia, le puso una trampa, le dijo que fulano si estaba muriendo una persona, así asado, y pues lo llevaron a un burdel. Ahí entraron y eran 2 prostitutas con las que querían encontrarlo para acusarlo con las autoridades. La escena está en que van con la persona que lo quiere acusar, lleva al sacerdote, al ayudante de su tío, que era uno de los representantes o ayudantes del Papa. Entran a la habitación y San Felipe Neri les está explicando las escrituras, les está hablando precisamente de Magdalena, la adúltera. Bueno, pues, de la adúltera, más bien dejémoslo en la adúltera, ¿sí? Y están ellas pues conmovidas por la explicación y toda la palabra que escucharon de San Felipe Neri,
y cuando entraron vieron no dio oportunidad a que se le acusaran, incluso al que él sabía que lo estaba acusando, ve fulano, aquí acompáñanos para que explicarte. Mira, a ellos les agradó mucho la explicación de la palabra de Dios. ¿Tú quieres escucharla? Y ya se sale el muchacho. Entonces siempre de algunas personas que consideramos están más lejos, vamos a encontrar mejores situaciones y mejores apoyos. ¿Sí? Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo. Pues aquí es una vez más la invitación a que no callarnos, a seguir hablando y seguir predicando, y volvemos a hacer hincapié en la frase de San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era el vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación. Este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento. Pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Creo que aquí muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que no queremos involucrarnos en muchas cosas y preferimos decir: mejor no me meto, mejor no hablo, mejor no digo, mejor ni opino. Entonces, esto no es lo que Dios nos pide a nosotros. Nos pide que hablemos a tiempo y a destiempo, nos pide que opinemos cuando sea cosa de Dios, pero sobre todo defendamos la fe con certeza de que estamos basados en la palabra de Dios. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Una vez más, estamos ciegos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahorita, con los tiempos que estamos viviendo, ¿qué cosas preferimos no ver? Porque aquí preferimos no verlas, estamos conscientes de que están pasando. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencrea se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque al despedirse de ellos les dijo: regresaré a visitarlos otra vez, si Dios quiere. Salió de Éfeso en barco, desembarcó en Cesarea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Pues este segundo viaje, yo creo que también el primero, nos debe de recordar pues que siempre va a haber a favor y en contra. Hay el comentario tradicional o los dichos: no soy monedita de oro, pero acá pues Jesús, Él evangelizó, Él curó a muchas personas, ayudó a muchas personas y no todas regresaron a Él. Entonces eso, como les mencioné, yo me animo a hacerlo parte de mi persona. ¿Para qué? Para no desanimarme, porque siempre va a haber alguien, algo, personas que van a ir en contra de ti y buscar la manera de que no sigas adelante. ¿Por qué? Porque tal vez eso que estás diciendo está incomodando. Y a veces cuando escucho a una persona que me incomoda, prefiero, ya no voy. Encontramos muchos Barrabás para soltar ese Barrabás que hay en mí y hacer un lado a Cristo. Siempre hay una razón, siempre va a haber un Barrabás que me diga o que me invite a seguirlo a Él y dejar a Cristo, ¿sí? En algún momento. ¿Por qué? Porque voy bien.
porque estás buscando la manera o estás yéndote por el camino que Dios te dio. Jesús te dice, aquí no hay de dos, o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? No hay de un ratito contigo y otro contra mí, con que a veces así pues muchas veces yo también lo hice. También iba cuando me hacía falta, cuando tenía un examen, ¿sí? Y tenía que pasarlo y era mi complicación, pero nos apoyamos en muchos de los santos que nos dan este ejemplo, principalmente Pablo, en todos sus viajes. Siempre encontró oposición y aceptación, y lo principal, nunca se detuvo. Cuando lo apedrearon y lo dejaron tirado en el pueblo, que nos dijo nuestro maestro y lo leímos, volvió a entrar a la ciudad y volvió a predicar. Entonces, seguir adelante. Dios nos va a decir dónde evangelizar, dónde hacerlo y con quién hacerlo. Bien, pues ya para terminar, hemos terminado el segundo viaje de San Pablo. Y yo quisiera invitarnos a que nos quedemos con siempre predicar, siempre estudiar las Sagradas Escrituras y a ejemplo de San Pablo traer nuestra Biblia y fundamentalmente en su palabra predicar y no quedarnos callados. Va a haber ataques, va a haber gente que se burle, va a haber gente que nos dirá que estamos locos, va a haber gente que dirá esto ya no se usa, pero nosotros seamos fieles a Dios, seamos fieles a las Escrituras y a lo que Jesús nos pide, y sobre todo en nuestra oración diaria pedamos fe y esperanza y valentía para enfrentar todo lo que nosotros tenemos que enfrentar siempre dentro de San Pablo. Pues gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Señor, en esta noche te damos gracias por habernos permitido estar aquí en tu nombre. Gracias por esta enseñanza que nos diste, tan enriquecedora para nuestro corazón. Permite que tu Espíritu siempre nos guíe y ejemplo de San Pablo nos diga en dónde hablar, cómo y sobre todo con el amor con que San Pablo lo hacía, siempre con su Biblia en la mano y siempre evangelizando en tu nombre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.